La novia de mi hermano me besó en el altar. Él merece algo mejor que tú, le dijo a mi prometida. La iglesia estalló. Pero nadie sabía que planeamos ese momento. Para revelar la verdad que ella ocultaba. Si aún no estás suscrito al canal, haz clic en el botón de suscripción y activa la campanita para no perderte ninguna de nuestras historias. Tu apoyo significa todo para nosotros. Si esta historia te parece interesante, déjale un like. También me encantaría saber de qué ciudad eres, déjanos el nombre de tu ciudad en los comentarios. Ahora, empiemas con la historia. Supongo que toda historia de una gran caída comienza con una cima muy alta. La mía no era una excepción. A mis 45 años, me había acostumbrado a la vista desde la cima. Mi empresa, Innovatec, no era solo un negocio, era el monolito que yo había construido con mis propias manos, código a código, noche tras noche sin dormir. Era mi legado, mi identidad. Desde el ático de mi oficina en el corazón financiero de Madrid, podía ver la ciudad extenderse como un mapa de mis propias ambiciones cumplidas. Pero la soledad, como el aire enrarecido de las alturas, tiene una manera de filtrarse en los pulmones cuando no estás prestando atención. Ese domingo, la soledad era especialmente densa. Estábamos en la casa de campo de mis padres para la celebración familiar de cada mes. Yo observaba a mi hermano pequeño, Daniel, que a sus 30 años seguía siendo el espíritu libre de la familia. Era pintor, un bohemio que encontraba más valor en un lienzo que en una hoja de balance. Y allí estaba, riendo, con su brazo alrededor de su novia, Clara. Se miraban con esa complicidad fácil y natural que yo solo había visto en las películas. No sentía envidia, no exactamente. Era más bien una punzada de conciencia, un recordatorio agudo de la pieza que faltaba en mi propio rompecabezas perfectamente ensamblado. Yo tenía el éxito, la riqueza, el respeto en mi industria. Pero no tenía eso. No tenía a alguien que me mirara como si yo fuera el único hombre en el mundo. Mi última relación seria había terminado hacía 3 años. Julia era una mujer maravillosa, pero mi trabajo siempre fue una tercera persona en nuestra cama. Compito con un fantasma, Julián, me dijo la noche que se fue. Un fantasma hecho de servidores y proyecciones de mercado. Tenía razón. Mi ambición la había eclipsado, y la culpa de ese fracaso me había hecho anhelar, en secreto, a una mujer que no se sintiera intimidada por mi mundo, sino que quisiera conquistarlo conmigo. Una reina para mi reino. Y entonces, en una de esas galas benéficas a las que iba más por obligación que por placer, apareció ella. Isabel. A sus 40 años, era una fuerza de la naturaleza. CEO de una firma de consultoría tecnológica, era conocida en nuestro círculo por ser brillante, implacable y magnética. Se acercó a mí con una copa de champán en la mano y una sonrisa que parecía conocer todos mis secretos. No me halagó por mi reloj o por la última cifra de facturación de Innovatec, como hacían otras. Me habló de mi visión. Lo que hiciste con la optimización de datos en el sector logístico, dijo, su voz un susurro confidente en medio del murmullo de la sala, no fue solo un avance técnico, Julián. Fue poético. Viste un patrón donde todos los demás solo veían caos. Me quedé sin palabras. Había articulado el núcleo mismo de mi pasión de una manera que ni yo mismo había logrado. Esa noche, no vi a una competidora. Vi a mi igual. La pieza que faltaba. La reina que había estado esperando. No tenía ni idea de que, para ella, yo no era un rey al que unirse, sino una fortaleza que conquistar. Nuestro romance fue un torbellino, una aceleración de la vida que me hizo sentir joven y vivo de nuevo. Isabel era todo lo que yo había soñado y más. Nuestras citas no eran cenas silenciosas, eran sesiones de estrategia improvisadas, dibujando ideas en servilletas, debatiendo sobre el futuro de la inteligencia artificial mientras paseábamos por el Retiro. Sentía que mi mente, por primera vez, había encontrado a su pareja de baile perfecta. Ella se interesó por Innovatec con una intensidad que yo confundí con amor. Quería saberlo todo, los desafíos, los triunfos, los nombres de mis ingenieros estrella, los detalles de nuestros contratos más importantes. Yo,
hambriento de compartir la carga que había llevado solo durante tanto tiempo, se lo di todo. Le abrí las puertas de mi mundo, y ella entró con la confianza de quien sabe que ese lugar pronto le pertenecerá. Me contó su propia historia, una narrativa cuidadosamente construida sobre la traición y la resiliencia. Habló de un antiguo socio que, según ella, había intentado robarle su empresa y la había dejado con deudas y el corazón roto. Aprendí de la peor manera, Julián, me confesó una noche, con una lágrima solitaria rodando por su mejilla perfectamente maquillada, que en este mundo, si no eres el cazador, eres la presa. Y yo decidí que nunca más sería la presa. Su vulnerabilidad calculada fue el golpe de gracia. No solo la admiraba, ahora quería protegerla. La primera alarma, la que debería haber hecho temblar los cimientos de mi euforia, vino de mi propia familia. Un domingo, durante la comida, Isabel, con su encanto habitual, dominaba la conversación. En un momento dado, mientras hablaba de un nuevo proyecto de Innovatec, le hizo una pregunta a Daniel. ¿Y tú, Dani? ¿Sigues con tus manchitas de colores? Lo dijo con una sonrisa, pero el tono condescendiente era innegable. Daniel se tensó, pero fue Clara quien respondió, su voz dulce pero firme. El arte de Daniel comunica emociones, Isabel. Algo que los algoritmos aún están tratando de entender. Más tarde, mientras ayudaba a mi madre en la cocina, Daniel se me acercó. Hermano, ten cuidado, me dijo en voz baja. No me gusta cómo te mira. No me gusta cómo mira tu vida. Lo interrumpí, quizás con más dureza de la necesaria. Lo que no te gusta, Daniel, es que por fin he encontrado a alguien que entiende mi mundo. Alguien que no piensa que lo que hago es solo un juego de números. La herida en su rostro me dolió, pero mi necesidad de defender a Isabel era más fuerte. Estaba ciego, y lo peor es que creía que por primera vez estaba viendo con claridad. Cada advertencia era, para mí, una prueba más de que nuestro amor era tan especial que los demás no podían comprenderlo. La propuesta de matrimonio llegó 3 meses después, en un viaje a la costa amalfitana. Fue perfecta, cinematográfica. Y yo, el lógico, el estratega, el hombre que medía cada riesgo, dije sí sin dudarlo un instante. Estaba convencido de que estaba asegurando mi futuro, sin darme cuenta de que lo estaba hipotecando. Unas semanas más tarde, sentados en el lujoso despacho de sus abogados, Isabel sacó el tema del acuerdo prenupcial. Yo esperaba el procedimiento estándar, proteger los activos que cada uno traía al matrimonio. Pero lo que me presentó no era eso. Era un documento de 80 páginas, encuadernado en piel, que sus abogados llamaban un acuerdo de sociedad conyugal estratégica. Cariño, dijo Isabel, poniendo su mano sobre la mía, su mirada intensa y sincera. Somos más que una pareja. Somos una potencia. Separar nuestros mundos sería limitar nuestro potencial. Quiero que construyamos juntos, que fusionemos nuestras visiones. Confianza total, sin barreras. El documento era una obra maestra de la ingeniería legal. No separaba, unía. Proponía la creación de un holding familiar que gestionaría participaciones clave de ambas empresas. Contenía cláusulas sobre el acceso mutuo a la propiedad intelectual, a las bases de datos de clientes y a las estrategias de desarrollo a largo plazo, todo bajo el paraguas de maximizar la sinergia empresarial. Para mí, en mi estado de delirio romántico y ambicioso, sonaba como la sinfonía más hermosa. Era la validación definitiva. Ella no quería mi dinero, quería construir un imperio conmigo. Al día siguiente, le presenté el acuerdo a Sergio. Sergio no era solo mi socio y cofundador, era el hermano que elegí, el hombre que estuvo conmigo en el garaje donde empezó todo. Es un hombre pragmático, con los pies en la tierra, cuyo pesimismo ha salvado a Innovatec de mis impulsos más idealistas en más de una ocasión. Se pasó 1 hora leyéndolo en silencio, su ceño frunciéndose más con cada página. Cuando terminó, se quitó las gafas, las limpió lentamente con un paño y me miró. Su voz era grave, cargada de una preocupación que me heló la sangre. Julián, esto no es un acuerdo prenupcial, dijo, y su calma era más alarmante que cualquier grito. Esto es un manual de instrucciones para una adquisición hostil.
Le estás dando un mapa detallado de nuestra fortaleza y la llave de la puerta principal. Señaló una cláusula, la 7, ve aquí dice que en caso de colaboración estratégica, ella tendría poder de decisión sobre la explotación de patentes conjuntas. ¿Sabes lo que eso significa? Significa que puede vetar nuestros proyectos o, peor aún, licenciar nuestra tecnología a terceros a través de su propia empresa. Me reí, una risa nerviosa. Sergio, estás siendo paranoico. Se trata de confianza. Vamos a casarnos. El matrimonio no es una cláusula de fusión y adquisición, exclamó, golpeando la mesa con el documento. He visto tiburones en mi vida, Julián. He negociado con los peores. Y te digo que esta mujer nada en círculos a tu alrededor y tú crees que está bailando. Por favor, te lo ruego, haz que un equipo de abogados independiente revise esto. No los tuyos, que están deslumbrados por la idea de la fusión, sino un equipo de litigadores, de bastardos que sepan buscar el veneno entre las flores. Suplicó, pero yo no escuché. Me sentí traicionado por él, por su incapacidad para ver lo que yo veía. Agradezco tu preocupación, Sergio, le dije fríamente, levantándome. Pero has cruzado una línea. Esta es mi vida personal. Y confío en Isabel. Salí de su despacho dejando atrás no solo a mi mejor amigo, sino también a mi última línea de defensa. La puerta se había cerrado, y yo mismo había girado la llave. Lo que yo no sabía en ese momento, mientras me enfurecía por la traición de Sergio, era que al otro lado de la ciudad, alguien más estaba luchando por mí. Clara, la novia de mi hermano, no podía quitarse de encima la sensación de que algo estaba terriblemente mal. No era solo intuición femenina, era la lógica de una diseñadora gráfica, una persona entrenada para ver cuando los elementos de una composición no encajan. Y en el cuadro de mi perfecta historia de amor, Isabel era una pincelada discordante y agresiva. Clara hizo lo que mejor sabía hacer, investigar. Empezó a bucear en las profundidades de Internet, más allá de los pulcros perfiles de LinkedIn y los artículos de prensa laudatorios. Buscaba grietas en la fachada de Isabel. Utilizó sus habilidades en redes sociales para rastrear a antiguos empleados de la consultora de Isabel, buscando patrones, nombres, conexiones. Fue así como encontró a Elena. Elena había sido directora de operaciones en la empresa de Isabel hacía casi 10 años. Su salida había sido abrupta y estaba sellada por un acuerdo de confidencialidad, pero su rastro digital mostraba un resentimiento latente. Clara la contactó con un mensaje cuidadosamente redactado, no como una investigadora, sino como alguien preocupado por un familiar a punto de cometer un error. Después de varios intentos, Elena accedió a reunirse con ella en una cafetería discreta, lejos de los círculos de negocios. Elena era una mujer de unos 50 años, con la mirada cansada de quien ha visto demasiadas batallas corporativas. Al principio, se mostró reacia. Firmé un acuerdo, chica. No puedo hablar. Pero Clara fue persistente. No busco secretos comerciales, le dijo, su voz suave pero firme. Busco entender a la mujer con la que mi cuñado se va a casar. Por favor. Siento que está caminando hacia un precipicio. Quizás fue la sinceridad en los ojos de Clara, o quizás fue la oportunidad de desahogar un veneno que había guardado durante años. Elena suspiró, removió su café y empezó a hablar. Y la historia que contó transformó la trama de una simple estafa a una de venganza épica. Hace 10 años, comenzó Elena, Isabel y yo éramos socias. Teníamos una pequeña pero prometedora consultora. Estábamos a punto de conseguir el contrato que nos cambiaría la vida, un proyecto enorme con una multinacional logística. Lo teníamos casi cerrado. Hizo una pausa, y su mirada se endureció. Y entonces apareció una startup desconocida, dirigida por un joven genio ambicioso. Nos barrieron. Nos quitaron el contrato con una propuesta tecnológica que nadie vio venir. Esa startup era Innovatec. Y el genio eras tú, Julián. Clara se quedó helada. Para tu cuñado, continuó Elena, fue solo su primer gran triunfo. Para nosotras, fue la ruina. Perdimos el contrato, los inversores se retiraron, y casi lo perdemos todo.
Yo me recuperé y seguí adelante. Pero Isabel, no. La vi cambiar. La humillación la consumió. Juró que algún día, no solo superaría a Julián, sino que le quitaría todo lo que él había construido, igual que sentía que él le había hecho a ella. Su carrera entera desde ese día ha sido una preparación para este momento. La revelación cayó sobre Clara como una tonelada de ladrillos. No se trataba solo de dinero. Era personal. Era una vendetta. Ella no quiere su dinero, Clara, dijo Elena, inclinándose sobre la mesa. Quiere su alma. Quiere su empresa, su legado. Quiere verlo humillado frente al mismo mundo que lo aplaudió mientras ella se hundía. Y es lo suficientemente inteligente como para conseguirlo. Antes de irse, Elena le dio a Clara una última y crucial pieza de información. Isabel está obsesionada con tener el control y las pruebas. Graba conversaciones. Documenta todo lo que pueda usar como ventaja. Si quieres detenerla, no busques opiniones. Busca una grabación. Busca sus propias palabras. Es la única manera de que un hombre como tu cuñado, cegado por el orgullo, pueda creerlo. Clara salió de esa cafetería con el corazón latiéndole con fuerza, pero con una nueva y aterradora claridad. Ya no luchaba contra una oportunista. Luchaba contra un fantasma del pasado, armado con una década de odio y una estrategia impecable. Mientras tanto, Sergio, ajeno a la investigación de Clara pero siguiendo su propio instinto de lobo viejo, no se había rendido. Contrató discretamente a un investigador privado, un ex policía con más recursos que la curiosidad de Clara. Y encontró algo. No eran rumores, sino documentos judiciales. Un litigio de hacía 5 años en el que un socio minoritario de una de las empresas de Isabel la había demandado por fraude, alegando que ella había diluido sus acciones y lo había expulsado para quedarse con su tecnología. El caso se había resuelto fuera de los tribunales, con un acuerdo de confidencialidad, pero el rastro estaba ahí. Sergio me pidió una reunión urgente. Entró en mi despacho, cerró la puerta y puso una carpeta sobre mi mesa. No son opiniones, Julián. Son hechos, dijo, su voz tensa. Lee esto. Es un patrón. Es lo que está intentando hacerte a ti, pero a una escala mucho mayor. Mi corazón se hundió mientras leía. Las acusaciones eran escalofriantemente similares a las advertencias de Sergio sobre nuestro acuerdo prenupcial. La duda, fría y desagradable, comenzó a invadirme. Esa noche, no pude ocultar mi inquietud. Durante la cena, le mencioné a Isabel, de la manera más casual que pude, el nombre de su antiguo socio. Fue como si hubiera activado un interruptor. La cara de Isabel se descompuso, pero solo por un segundo. Luego, sus ojos se llenaron de lágrimas. Dejó caer el tenedor, que golpeó el plato con un ruido agudo. Se cubrió la cara con las manos y su cuerpo comenzó a temblar con sollozos. Quedé paralizado. ¿Isabel? Cariño, ¿qué pasa? Levantó la vista, su rostro una máscara de dolor y traición. ¿Él te lo dijo? ¿Sergio te ha envenenado con esa historia? Su voz era un susurro roto. Ese hombre intentó arruinarme, Julián. Intentó propasarse conmigo. Cuando lo rechacé, trató de destruir mi empresa desde dentro, de robarme todo por lo que había trabajado. Tuve que luchar como una leona para quitármelo de encima. El acuerdo extrajudicial fue para que desapareciera de mi vida para siempre, para no tener que volver a ver su cara. Se levantó, se acercó a mí y me tomó la cara entre sus manos temblorosas. Pensé que aquí estaba a salvo. Pensé que contigo, por fin, nadie volvería a hacerme daño. Y ahora tu mejor amigo, tu socio, usa mi peor pesadilla para atacarme, para separarnos. Me miró fijamente, las lágrimas trazando surcos en su maquillaje. ¿No lo ves, mi amor? Tienen miedo. Tienen miedo de una mujer fuerte a tu lado. No soportan que ya no sea solo suyo. Cada palabra era una obra maestra de la manipulación. Me sentí como el peor de los villanos. Había traído a la superficie su trauma más profundo.
La duda que había sentido se transformó en una oleada de culpa y rabia protectora. Rabia contra Sergio, contra el mundo que la había herido. La abracé con fuerza. SHHH, tranquila. Estoy aquí. Nadie te volverá a hacer daño. Te lo juro. Al día siguiente, la conversación con Sergio fue la más dura de nuestra vida. Entré en su despacho como un huracán. Has ido demasiado lejos, le grité. Has usado el trauma de la mujer que amo para intentar probar tu punto. Eres un cínico y un miserable. Sergio me miró, su rostro pálido y cansado. Julián, te está mintiendo. No, rugí. Tú me estás mintiendo a mí. Te niegas a aceptar mi felicidad. Si no puedes apoyar mi matrimonio, entonces quizás no puedas seguir siendo mi socio. Las palabras quedaron suspendidas en el aire, pesadas e irrevocables. Vi el dolor en los ojos de mi amigo, un dolor profundo que reflejaba el mío. Pero yo ya había elegido mi bando. Y había elegido el equivocado. La brecha entre mi hermano, Clara, Sergio y yo se convirtió en un abismo. Las cenas familiares se volvieron tensas, llenas de silencios incómodos. Dejé de hablar de la boda con ellos, y ellos dejaron de preguntar. Me sumergí por completo en el mundo de Isabel, un mundo donde yo era el héroe, el protector, el rey sabio que había encontrado a su reina perfecta. Cada palabra de preocupación de ellos era, para mí, una daga de duda en mi propio juicio, y mi orgullo me impedía admitir que quizás, solo quizás, ellos veían algo que yo no. Mirando hacia atrás, entiendo la posición imposible en la que se encontraban Clara y Daniel. ¿Cómo podían salvar a alguien que no quería ser salvado? ¿Cómo podían convencer a un hombre testarudo y enamorado de que la mujer de sus sueños era en realidad su peor pesadilla? Cualquier acusación directa sería descartada como celos o paranoia. Isabel era demasiado inteligente, demasiado pulcra. Fue Clara quien se dio cuenta de que la lógica ya no era una opción. Julián, el hombre de los datos y los algoritmos, estaba operando puramente en el terreno de la emoción y el ego. Para llegar a él, tenía que crear un cortocircuito. Necesitaba un evento tan chocante, tan público y tan innegable que lo obligara a detener su caída en seco. Su motivación iba más allá de la simple lealtad familiar. Yo era el hermano mayor, la figura estable en la vida de Daniel después de que nuestro padre falleciera cuando éramos jóvenes. Yo era el pilar. Si yo caía, sabía que una parte de Daniel también se rompería. Protegerme a mí era proteger el corazón de la familia que ella estaba construyendo con mi hermano. El plan que ideó era de una audacia aterradora. Nació de la pista que Elena le había dado, busca sus propias palabras. Clara se obsesionó con esa idea. ¿Cómo hacer que una mujer tan calculadora como Isabel se delatara? La respuesta era simple, apelar a su arrogancia. Isabel tenía que sentir que ya había ganado. Clara utilizó un perfil falso para contactar a un antiguo amigo de Isabel, alguien que, según la investigación de Elena, sentía más lealtad por el dinero que por la amistad. Le ofreció una suma considerable por una consulta sobre seguridad corporativa, un pretexto para iniciar una conversación. Durante varias semanas, se ganó su confianza, hasta que finalmente le planteó la verdadera tarea, conseguir una grabación de Isabel presumiendo de su jugada maestra con Julián. El amigo, tentado por el dinero y quizás con una pizca de resentimiento hacia la dominante Isabel, aceptó. El escenario estaba listo. El amigo llamaría a Isabel unos días antes de la boda, con el pretexto de felicitarla por su inminente victoria. Confiada y a punto de conseguir la venganza de su vida, era probable que Isabel, en la intimidad de una llamada con un viejo cómplice, bajara la guardia y se regodeara. Era una apuesta enorme. Podía salir terriblemente mal. Pero para Clara y Daniel, ver cómo me casaba con Isabel sin hacer nada era una certeza aún peor. Se estaban preparando para la guerra, no con armas, sino con un teléfono móvil y la esperanza de que la arrogancia de una mujer fuera su propia perdición. Y yo, mientras tanto, probándome el traje de novio, sonreía a mi reflejo. Completamente ajeno al hecho de que la gente que más me quería estaba a punto de volar mi mundo en pedazos para poder salvarme de entre los escombros.
El día de la boda llegó con un cielo azul insultantemente claro sobre Madrid. La iglesia era una de esas catedrales antiguas y majestuosas, elegida por Isabel por su peso histórico. En retrospectiva, era el escenario perfecto para una tragedia griega. El aire estaba cargado con el aroma de cientos de lirios blancos y la expectación de 200 invitados, una mezcla cuidadosamente seleccionada de mi mundo y el suyo, titanes de la tecnología, inversores, viejos amigos de la familia y, por supuesto, mis más acérrimos protectores, sentados en primera fila con la expresión sombría de quien asiste a un funeral. Yo esperaba en el altar, sintiendo el nudo del costoso traje apretándome la garganta. Intentaba convencerme de que los temblores en mis manos eran nervios de novio, pero era mentira. Era un frío profundo, una sensación persistente de que algo estaba fundamentalmente fuera de lugar. Miré a Isabel mientras caminaba por el pasillo del brazo de su padre. Estaba radiante, una visión en seda y encaje. Pero sus ojos no me buscaban a mí. Escaneaban a la congregación, deteniéndose brevemente en un conocido inversor de capital riesgo, en el CEO de una empresa rival, dedicándoles una sonrisa casi imperceptible, una sonrisa de triunfo. No era la sonrisa de una novia, era la de una general pasando revista a sus tropas antes de la batalla final. Cuando llegó a mi lado y tomó mi mano, su piel estaba fría. «Estás preciosa», susurré. «Pronto seremos invencibles», respondió ella, y sus palabras, que antes me habrían llenado de euforia, ahora me produjeron un escalofrío. Vi a mi hermano Daniel en la primera fila. Me miraba con una tristeza tan profunda que me partió el alma. A su lado, Clara no me miraba a mí. Tenía la vista fija en Isabel, con una calma depredadora, la quietud de una pantera a punto de saltar. Mi madre se secaba una lágrima, y por primera vez, me di cuenta de que no era una lágrima de alegría. Era de miedo. Incluso Sergio estaba allí, en la parte de atrás, de pie contra una columna, con los brazos cruzados. No había venido a celebrar, sino a ser testigo. La música del órgano llenaba el espacio abovedado, pero para mí, sonaba como una marcha fúnebre. El sacerdote comenzó a hablar, sus palabras sobre el amor, la confianza y la honestidad resonando como una burla cruel en el aire pesado de la iglesia. Me sentía como un actor en una obra cuyo final no conocía, pero cuyo trágico desenlace empezaba a intuir en lo más profundo de mi ser. Por tanto, la voz del sacerdote resonaba bajo las bóvedas de piedra: si alguien conoce algún impedimento para que esta unión se celebre, que hable ahora o calle para siempre. El silencio que siguió fue el más denso y pesado que he experimentado en mi vida. Duró una eternidad de 3 segundos. Y entonces, se rompió. No con una voz, sino con el sonido de una silla de madera raspando el suelo de mármol. Clara se había puesto de pie. 200 cabezas se giraron al unísono. Un murmullo colectivo recorrió la iglesia como una ola. Isabel se giró hacia ella, su rostro una máscara de incredulidad y furia contenida. «Siéntate inmediatamente», siseó, su voz apenas un susurro venenoso, pero lo suficientemente alta para que yo la oyera. Clara la ignoró por completo. Sus ojos estaban fijos en mí. Comenzó a caminar por el pasillo, no con prisa, sino con una calma deliberada que era absolutamente aterradora. Cada paso resonaba en el silencio expectante. Parecía que el tiempo se había ralentizado. Podía ver las motas de polvo bailando en los rayos de luz de las vidrieras. Cuando llegó al altar, se detuvo frente a nosotros. Miró a Isabel, y luego me miró a mí. Vi en sus ojos un universo de emociones, pena por el dolor que estaba a punto de causarme, pero también una resolución de acero. «Julián», dijo en voz baja, pero su voz, clara y pura, llegó a todos los rincones. «Lo siento. Siento que tenga que ser así. Pero tienes que despertar». Antes de que pudiera procesar sus palabras, antes de que Isabel pudiera reaccionar, Clara hizo lo impensable. Se inclinó hacia adelante, me tomó suavemente por la solapa de mi traje y me besó. No fue un beso de pasión. No fue romántico. Fue un beso casto, en los labios, breve y extrañamente tierno. Fue como una descarga eléctrica, un botón de reinicio forzado. Fue un acto diseñado para romper el hechizo,
para arrancarme de la narrativa falsa en la que había estado viviendo. Duró apenas 2 segundos. Cuando se apartó, el caos estalló. Gritos ahogados, murmullos escandalizados. Vi a mi madre llevarse una mano a la boca, horrorizada. El padre de Isabel se puso de pie, rojo de ira. Pero Clara no se inmutó. Después del beso, se giró para enfrentar a una Isabel lívida, cuyo rostro había pasado del blanco al rojo en un instante. Y con una voz que ahora era fuerte, una voz que era la de una jueza dictando sentencia, Clara dijo las palabras que lo cambiarían todo. Él merece la verdad, proclamó. Y la verdad es que no eres digna de él. Seguridad, rugió Isabel, su fachada de dama sofisticada hecha añicos, revelando la furia cruda que había debajo. ¿Alguien puede sacar a esta loca de mi boda? 2 acomodadores, confundidos, dieron un paso adelante, pero se detuvieron, inseguros, al ver la calma de Clara y la parálisis en mi rostro. Yo estaba congelado, el fantasma del beso de Clara todavía en mis labios, mi cerebro intentando desesperadamente procesar la surrealidad de la escena. No necesitará seguridad, Isabel, dijo Clara, y su voz cortó el caos como un bisturí. Levantó su teléfono móvil, la pantalla brillando en la penumbra de la iglesia. Solo necesitarás un buen abogado. Mi sangre se heló. Vi la mirada de pánico puro en los ojos de Isabel, un pánico que no había visto ni siquiera cuando le presenté las pruebas de Sergio. Esto era diferente. Esto era real. Sabía que eras arrogante, continuó Clara, su voz dirigida a Isabel pero proyectada para que todos la oyeran. Sabía que no podrías resistirte a presumir de tu victoria. Tu viejo amigo Ricardo te manda saludos, por cierto. Resulta que su lealtad tiene un precio. El rostro de Isabel se contrajo. No sabes lo que estás haciendo, escupió. Oh, sí que lo sé, respondió Clara. Y entonces, pulsó el botón de play. El silencio volvió a caer sobre la iglesia, pero esta vez era un silencio expectante, casi voraz. Y entonces, la propia voz de Isabel llenó el espacio sagrado. No era la voz culta y melodiosa que yo conocía. Era una voz áspera, burlona, llena de un desprecio que me revolvió el estómago. ¿Julián? Por favor. El idiota cree que esto es una historia de amor de cuento de hadas, resonó la voz de Isabel desde el pequeño altavoz del teléfono, amplificada por la acústica de la catedral. Se escuchó la risa de un hombre al otro lado de la línea. Cree que es el rey del mundo, el gran genio solitario. Es tan predecible. Su ego es del tamaño de un planeta, y yo soy la única que ha sabido cómo orbitarlo. Sentí que el suelo se abría bajo mis pies. Miré a Isabel, cuyo rostro era una máscara de cera, sin vida. La grabación continuó. El acuerdo prenupcial es una obra de arte. En 6 meses, cuando las cláusulas de fusión de propiedad intelectual se activen, tendré acceso legal a sus patentes principales. Su tecnología de optimización, la que le arrebató aquel contrato a mi empresa hace 10 años, por fin será mía. Lo voy a desmantelar, Ricardo, pieza por pieza, desde dentro. Y lo mejor de todo es que él mismo me habrá dado el martillo y los clavos. Un jadeo colectivo recorrió la congregación. Vi a los inversores, a mis competidores, mirándome con una mezcla de lástima y fascinación morbosa. Mi humillación no era privada, era un espectáculo público. Pero la peor parte estaba por llegar. La venganza por lo de hace 10 años era tan dulce, se regodeaba la voz de Isabel. No se trata solo de la empresa. Se trata de verlo caer. Veré la cara de ese bastardo arrogante cuando se dé cuenta de que la mujer que puso en un pedestal, la reina, para su reino, fue la que demolió su legado. Él me convirtió en una nota a pie de página en su historia de éxito. Yo lo convertiré en el hazmerreír de la industria para siempre. La grabación terminó. Un silencio sepulcral llenó la iglesia. Y en ese silencio, solo se oía el sonido de mi respiración, entrecortada y rota. El mundo se había vuelto blanco y negro. La mujer a mi lado no era mi prometida. Era mi verdugo. Y yo la había invitado a mi ejecución. El final de la grabación fue como el fin del mundo. Por un instante, nadie se movió,
nadie respiró. Isabel estaba petrificada, su rostro una escultura de horror y odio. Intentó hablar, balbuceó algo sobre montajes y mentiras, pero su voz no tenía fuerza, era el susurro de un fantasma. Nadie la escuchaba. Todos me miraban a mí. Sentí 200 pares de ojos sobre mí, esperando mi reacción, mi colapso. Pero extrañamente, no sentí ganas de gritar ni de llorar. Sentí un vacío inmenso, una calma helada. La negación y el shock habían dado paso a una certeza tan absoluta y devastadora que era casi tranquilizadora. Era verdad. Todo era verdad. Lentamente, levanté mi mano y miré el pesado anillo de platino en mi dedo. El símbolo de nuestra fusión, de nuestro imperio. Con un movimiento deliberado, me lo quité. Se deslizó con una facilidad obscena. Lo sostuve entre mis dedos por un segundo, el metal frío contra mi piel. Luego, lo dejé caer sobre la barandilla de mármol del altar. El pequeño clink metálico resonó en la catedral con la fuerza de un disparo. Fue el punto final. El fin del contrato. El fin de la mentira. Ese sonido pareció despertar a todos. Vi a mi padre ponerse de pie, su rostro congestionado por una furia justa. A su lado, Sergio, mi amigo, mi socio, el hombre al que había insultado y despreciado, también se levantó. No dijeron una palabra. Simplemente caminaron hacia el altar. No fueron agresivos. No la tocaron. Separaron a cada lado de Isabel 2 centinelas silenciosos cuya mera presencia era una orden de expulsión. Su mensaje era claro: tu tiempo aquí ha terminado. Isabel me miró una última vez, sus ojos suplicando, amenazando, odiando, todo al mismo tiempo. Pero yo ya no la veía. Miré por encima de ella, a mi hermano y a Clara, que seguía de pie, firme y valiente. Isabel entendió que había perdido. No solo el juego, sino el público. Humillada, rota, dio media vuelta y caminó por el pasillo, sola. Su caminar no era el de una novia, sino el de una reina destronada huyendo de su propio reino en ruinas. Las pesadas puertas de roble de la iglesia se cerraron tras ella con un golpe sordo y definitivo. Y solo entonces, cuando el monstruo se hubo ido, sentí que las fuerzas me abandonaban. Mis rodillas cedieron. Daniel y Sergio corrieron para sostenerme. Y apoyado en los 2 hombres a los que había alejado, finalmente me permití sentir. No fue una explosión, sino una implosión silenciosa, el derrumbe de todo lo que había creído ser en los últimos meses. Un año puede parecer una eternidad o un parpadeo. Para mí, fue ambas cosas. Los meses que siguieron a la no boda fueron un infierno de procedimientos legales, de juntas de accionistas extraordinarias y de titulares de prensa sensacionalistas. La grabación de Clara no solo me salvó a mí, sino que se convirtió en una bomba en nuestro sector, destruyendo la reputación de Isabel de forma irreparable. Hubo demandas, investigaciones. Su imperio, construido sobre cimientos de engaño, se desmoronó tan espectacularmente como había ascendido. Pero la reconstrucción más difícil no fue la de mi empresa, sino la de mi propio ser. Tuve que enfrentar mi arrogancia, mi soledad, mi estúpida necesidad de validación. Tuve que pedir perdón. Le pedí perdón a Sergio, que me lo concedió con un abrazo que borró meses de tensión. Le pedí perdón a mi hermano, por no escucharlo. Y le pedí perdón a Clara, por dudar de ella. Y ahora, un año después, estoy de pie en el jardín trasero de la casa de mis padres. El sol de la tarde tiñe todo de un dorado suave. No hay 200 invitados, solo 30. No hay una catedral, solo un arco de flores que Daniel y yo construimos ayer. Y en el centro, mi hermano toma la mano de Clara. Se están casando. Me han pedido que sea el padrino, y mientras sostengo los anillos, siento un nudo en la garganta, pero esta vez, es de gratitud. Cuando llega mi turno de hablar, me levanto, copa en mano. Todos me miran, y por primera vez en mucho tiempo, no siento la necesidad de proyectar una imagen. Yo construí una empresa basándome en la lógica y los datos, comienzo, mi voz un poco temblorosa. Creía que todo en la vida podía ser optimizado, analizado y controlado. Creía que el éxito se medía en cifras de crecimiento y cuotas de mercado.
Me equivoqué. Miro a Daniel y a Clara. El año pasado, estuve a punto de perderlo todo. Y no me refiero a mi empresa. Estuve a punto de perder mi capacidad de confiar, mi familia, mi alma. Y fui salvado. No por un algoritmo, sino por la lealtad. Por el amor valiente de dos personas que se negaron a dejarme caer, incluso cuando yo mismo me estaba empujando al abismo. Levanto mi copa hacia Clara. Clara, me enseñaste que la verdadera fortaleza no es la que se exhibe en una sala de juntas, sino la que lucha por la verdad, sin importar el costo. Me salvaste de mi propia ceguera. Gracias por no rendirte conmigo. Luego miro a mi hermano. Y a ti, hermano, gracias por recordarme que el mayor de los imperios no vale nada si no tienes a nadie con quien compartirlo. Bebo un sorbo, sintiendo el calor del vino y el de las sonrisas a mi alrededor. He aprendido la lección más dura de mi vida, que mi mayor activo nunca estuvo en mis patentes ni en mis cuentas bancarias. Siempre estuvo aquí, en este jardín, en el amor incondicional de la gente que me quería no por lo que había construido, sino simplemente, por ser yo. Y esa es una riqueza que ningún estafador puede arrebatar jamás.